Hay una frase rumana, por supuesto, cuando apenas uno llega al país, te dicen hay que saber moverse de acuerdo a los vientos o hay que saber moverse de acuerdo a las circunstancias de lo que a uno le conviene. ¿En qué sentido lo dicen? En el sentido de que cuando uno llega, ellos indican de que se pusieron al lado de Norteamérica y para pertenecer a la OTAN y ser protegidos contra Rusia. Esa es una cosa. Y olvidarse de su pasado comunista, por supuesto. Claro, otro tema es que al interior siguen siendo comunistas, tienen sus formas comunistas, bueno, aunque ese es otro tema. Pero de acuerdo a esta frase del saber cómo moverse, como a uno le enseñan apenas uno llega ahí, cuando nosotros estudiábamos por allá, pinta de cuerpo entero de las últimas elecciones eh, que se han llevado a cabo en Rumanía y un candidato desconocido ha pasado a la segunda vuelta, un tal Calin Georgescu. Ahora, ¿por qué la prensa occidental ha puesto sus ojos en las elecciones rumanas? Porque precisamente Calin Georgescu se ha declarado prorruso. Y esto, por supuesto, ha puesto los pelos de punta a la prensa occidental. Se ha hablado de que ha llevado su campaña mediante TikTok con 360.000 seguidores. Bueno, esas son las cifras que tienen la prensa occidental. Luego se ha dicho que también es un candidato de ultraderecha, que es antisemita, antisistema, todas las cosas que se le puede acusar a un ultraderechista, ¿no? Nacionalista, pero de acuerdo a la idiosincrasia de la sociedad rumana, Călin Georgescu simplemente sería el representante de lo que siempre ellos han pensado o de cómo ellos son. Claro, por supuesto que no en su totalidad. Puedo decirles con conocimiento de causa, al haber estudiado allá dos carreras, en las dos universidades más importantes de allá, de que 2 de cada 10 son open mind, mente abierta, y los demás tienen un pensamiento al estilo Călin Georgescu. Basta ponerles un ejemplo. En clases, cuando uno tiene un compañero, para resumirles, la gran mayoría se declaran admiradores de Putin, pero quieren estudiar en los Estados Unidos. Eso pinta de cuerpo entero de cómo en un comienzo a uno le enseñan de cómo saber moverse de acuerdo a las circunstancias, a sus conveniencias. Sí, claro, les conviene estudiar en una universidad norteamericana, tomar becas en una universidad norteamericana, pero admirar a Putin. O sea, eso pinta de cuerpo entero de cómo ellos mismos se muestran y se presentan o te lo dicen cuando apenas uno llega, saber moverse. Y en ese sentido ellos dicen, pues claro, por eso tenemos una base militar de los Estados Unidos acá, para ser protegidos contra los rusos y pertenecer a la OTAN, claro. En esa época pasaban bastante desapercibidos. Digamos, la prensa especializada sabe, por supuesto, que ellos siempre tuvieron, desde hace muchos años, una base militar ahí, en Bucarest, estadounidense. Por otro lado, ahora, claro, ahora se ha puesto los ojos ahí porque, claro, no solo la prensa occidental, sino también los rusos, en la prensa rusa ha figurado en que los misiles estarían dirigidos a algunas capitales de Europa y en una de ellas han incluido a Bucarest. Entonces, es por esto que no en balde ha aparecido un candidato como Calin Georgescu. ¿No será que simplemente Calin Georgescu no es como la prensa occidental o como en la misma Rumanía aparece como si hubiera aparecido como un outsider o como un gas o como salido de la nada? No. O sea, podemos afirmar que, bueno, entre comillas, por supuesto, el deep state de ellos, es decir, la gente que está en el gobierno, entre quien entre al gobierno, tienen también su grupo de gente que maneja el Estado, han decidido que él, en nuestra opinión, llegue
a estas instancias. ¿Por qué decimos esto? Porque de un 10% que figuraba en un comienzo, a figurar con un 22% y a pasar en la primera posición para la segunda vuelta. En segundo lugar quedó una tal Lasconi, la otra candidata que ha recibido votos de los rumanos que viven en los otros países de Occidente, de Europa. Pero centrándonos en el tema, Calin Georgescu representa lo que todos los rumanos piensan, o la gran mayoría, como les indiqué, de 8 de 10. Es decir, si, así, diciéndolo directamente, son ultraderechistas, racistas, nacionalistas, y los rumanos no es como en Occidente que se cuidan de decirlo. Los rumanos tienen una característica muy especial, lo dicen abiertamente, dicen queremos exterminar a todos los gitanos, si nos fuera posible y si nos fuera posible resucitar a Hitler y eliminar a todos los gitanos, lo haríamos, y lo dicen abiertamente. Lo digo con conocimiento de causa porque he estudiado en dos universidades de allá. Viejos, medianos, jóvenes, lo dicen. Luego está el tema de, sus, de su nacionalismo. O sea, ellos creen que la lengua latina tuvo origen en Rumanía, tuvo origen en la Gran Dacia, no los dacios, no los antepasados de los rumanos. Entonces, todas estas cosas, su nacionalismo, sus ideas ultraderechistas, sus ideas prorrusas, ellos no ocultan sus ideas prorrusas en el sentido de estar cerca de los rusos porque obviamente son eslavos, ¿no? Son- ellos se declaran mitad eslavos y se declaran mitad latinos. Yo no lo creo así tampoco. Yo lo veo más eslavos que no tienen nada de latino, solo la lengua un poco que tiene un origen latino y todo eso. Pero por lo demás son muy eslavos, con todas las características de los eslavos que tienen, más tirado a lo balcánico. Pero entonces volvemos a Georgescu. Entonces, ¿qué habría ocurrido anteriormente, en épocas anteriores? Era simplemente su viraje hacia Occidente, poner la cara buena para Occidente, ser condescendientes con Occidente, principalmente con los Estados Unidos, para ser protegidos, como ellos mismos lo dicen. La ciudadanía en general lo dice. Luego, ahora que ha virado, que los tiempos están cambiando, ¿no será que están virando a una nueva conveniencia que sería mirar a Rusia esta vez? Ese es un tema que se podría tocar bastante porque mm, no se deciden. Son un estado que históricamente han estado entre Occidente y Oriente. Son un paso. Digamos, ellos están acostumbrados históricamente, en el tiempo, por ejemplo, del Imperio Otomano, a ser invadidos y a tener relaciones con ellos, pero al mismo tiempo también tener relaciones con Occidente. Siempre ha sido geográficamente un lugar de paso, un lugar de transición en el que tuvieron que saber moverse. No es que tampoco vamos a acusarles de que son unos convenidos y les gusta moverse y a donde se muevan, porque históricamente tuvieron que hacerlo. Pero ese es el punto. No es que Garin Georgescu, como dice la prensa occidental o como las protestas de los mismos jóvenes rumanos, sea un don nadie que salió de la nada. No, la campaña la realizó mediante TikTok, con sus 360.000 seguidores, como hemos dicho, y que se aduce que también hubo ahí ciberataques, y para que figure de un 10% es conocidísimo a Icholaku, que era el otro candidato favorito, quedó relegado y Georgiesco subió
al 22%, del 10 al 22%, es decir, a figurar como el ganador de la primera vuelta con su 22%. Ese es el tema. Al haber llevado su discurso en las redes sociales, su discurso nacionalista, eh, racista, prorruso, eso ha llevado a que, antisemita, por supuesto, a que los- la gente común y corriente, de a pie, vote por él. No es que él ha obtenido un voto de los chatbots, no es que haya obtenido votos de falsos. El promedio rumano piensa como Kalin Georgescu es el representante de cómo el promedio rumano piensa. No es que así de la noche a la mañana viraron para Rusia o ser prorrusos o ser nacionalistas. Siempre fueron así. Siempre tuvieron añoranzas, como les comento, mm, nazis, siempre tuvieron añoranzas nacionalistas, siempre tuvieron añoranzas de que ellos son los inventores de la lengua latina, de creer que se merecen más en Europa, de creer que inventaron cosas, más cosas para Europa y creerse relegados de la Europa occidental. Siempre se han sentido así. Y eso les lleva, por supuesto, a su nacionalismo. Otra cosa interesante que les puedo decir como estudiante que de dos carreras que seguía allá, es que ellos sí quieren emigrar a Occidente, pero no dejan emigrar a otros a su país. O sea, es decir, ellos sí desean desarrollarse en Occidente, en otros países occidentales de Europa, pero la Rumanía es solo para ellos. O sea, hay una paradoja ahí, hay una cosa, a Dios dando y con el mazo dando. Quieren ser aceptados en Occidente, trabajar en Occidente, ya sea en Alemania, en España, Italia, pero no aceptan. Cuando ellos están ahí, no aceptan que otros extranjeros trabajen en su país, ya sean asiáticos, ya sean de donde vengan, generalmente últimamente asiáticos. Eh, ya hay un montón de memes de la gente joven que se burlan de los inmigrantes asiáticos. Entonces, claro, eso no tiene nada de malo, porque la gente joven en cualquier lado es lo mismo, pero son muy intolerantes. Son muy intolerantes en el sentido de la inmigración, son muy intolerantes en el... Pero sí, ellos sí quieren emigrar y quieren estudiar en otros países occidentales, sí quieren ser... ¿Cuál es el argumento que tienen ellos? Ah, que somos caucásicos. Aunque no lo crean, es así. Somos caucásicos y debemos ser aceptados. Lo dicen así, abiertamente. Para quien ha vivido y ha estado ahí de primera mano, les puedo decir, nosotros debemos ser aceptados en Occidente porque somos caucásicos. Pero, claro, eso puede sonar risible. Por supuesto que a mí me sonó risible. Entonces, pero si vienen asiáticos, claro, como no lo son, entonces ellos también se ponen así, entonces ellos se molestan cuando no son aceptados en España, cuando no son aceptados en Gran Bretaña, cuando no son aceptados en otros países occidentales y se sienten relegados. Entonces es por eso que este discurso de Georgescu no es nada nuevo, es simplemente lo que siempre ellos han pensado. Ellos siempre han sentido que eso es así, el sentir que ha volcado en las redes sociales Kalin Georgescu con todo ese discurso es el sentir del promedio rumano. Entonces, creo que la prensa occidental en ese sentido no se está no se da, no ha caído en la cuenta que no es porque solo sea prorruso, no es que él haya declarado que es prorruso. La gran mayoría tiene una tendencia, salvo los muy jóvenes que no tienen esa tendencia, pero la gran mayoría de la población rumana, algunos jóvenes también por interpósitas o por la influencia de sus padres, perdón, tienen esa tendencia de mirar a Rusia.
como ya les he comentado, creo que esa frase a los jóvenes los pinta de cuerpo entero. Admirar a Putin, pero querer estudiar en una universidad norteamericana. Yo mismo les he preguntado, ¿dónde preferirías, si admiras a Putin, preferirías estudiar en una universidad norteamericana? Por supuesto que ellos dicen que no. Ellos preferían estudiar en una universidad norteamericana, ya sea las más conocidas, las que están en el top 10, siempre van a optar por ellas. Y va con el mismo discurso que ellos manejan, ¿no? Saber dónde moverse. Sí, admirar a este de acá, de este lado, pero no, quiero estudiar en una universidad occidental, norteamericana, top 10. Es por eso que Georgescu no es una casualidad, es el sentir de los rumanos, de ya no mirar mucho a Occidente o de ya no querer mirar de algunos a Occidente, sino que virar un poco hacia Rusia. Y es por eso que la gente de Occidente, la prensa occidental, cree que están virando a una cuestión prorrusa. Siempre ha estado presente por un tema geográfico, son cercanos, ¿no? Ese sería el tema con las últimas elecciones eh, rumanas.